Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy es martes, así que nos toca nuestros debates Transforma España. Hoy, mujeres que transforman España. Hola, Susana. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí, sí. Pues nada, yo encantado también de que estés con nosotros. Hoy vamos a hablar del tercer sector. Efectivamente. Hablamos del tercer sector, de la profesionalización del tercer sector, y tenemos a tres maravillosas mujeres que nos acompañan, que pertenecen a International Women Forum. Voy a presentarlas, con tu permiso. Vale. Venga. Bueno, primero introducir que International Women Forum es una red global de mujeres líderes que promueve el liderazgo femenino y la igualdad en el mundo, y que está presente ya en 33 países del mundo en 6 continentes. Y sobre todo, trabaja para acelerar la carrera profesional de las mujeres en todos los sectores públicos y privados. Nuestra primera invitada es Teresa Zabel. Buenas noches. Buenas noches. Es fundadora. Eso, es fundamental el micrófono. Buenas noches. No tenía el micrófono colocado. No pasa nada. Buenas noches. Es fundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación Ecomar, con más de 25 años liderando iniciativas de sostenibilidad marina que ha impactado en más de 2,5 millones de personas. Ha desarrollado una sólida carrera en organismos internacionales, siendo eurodiputada y vicepresidenta del Comité Olímpico Español y consultora internacional de la UNESCO, y también es asesora experta en ESG. Destacar que es la única mujer española con 2 oros olímpicos y reconocida por su liderazgo estratégico, compromiso medioambiental y capacidad para inspirar a nuevas generaciones. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Nos acompaña también Pilar García Ceballos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Licenciada en Derecho por la Universidad de CEU de San Pablo de Madrid y MBA por el Open University UK. Es una experta ejecutiva con larga trayectoria profesional en el área tecnológica, trabajando en entornos multinacionales con especial dedicación a la innovación tecnológica y a la eficacia en las organizaciones. Fue directora general en España de la empresa INSA y de Softinsa en Portugal durante 5 años, y actualmente es consejera independiente en Renta 4 y presidenta del patronato de la Fundación Caja Extremadura. Desde junio de 2023, además, es presidenta de la Asociación Española de Fundaciones. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy consejera Pilar. También en Amadeus, lo digo por si los de Amadeus oyen. Está bien recalcarlo por si las pocas. Vaya, sí que nos oigan y no lo hemos ya dejado han por ahí. Se os ha Nos lo hemos dejado. Se os ha olvidado. Muy bien, muchas gracias por el apunte. Y nuestra María. Tercera invitada es María Morenoso Rosal. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomatura en Economía y Comercio Exterior por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es experta en cooperación internacional y es presidenta fundadora en el año 2001 de la Fundación Esperanza y Alegría. Ha trabajado en entidades como Lehman Brothers and Chase Manhattan Bank y ha sido reconocida con el premio Valor Añadido a la Concordia 2022 que damos desde la Fundación Transforma España y con el premio a la Iniciativa Filantrópica 2023 de la Asociación Española de Fundaciones. Bueno, pues María, gracias también por estar aquí. Gracias Pilar, a ti. Teresa. Yo empezaría preguntándoos a las tres, ¿qué es esto del tercer sector? ¿No? Por matizar, ¿qué es el tercer sector? ¿Quién empieza? Venga, si queréis empiezo yo por Venga, el tema Pilar, de dale. Sí, claro. Española. Yo creo que el tercer sector es mucho más amplio de lo que estamos hoy aquí, ¿no? Nosotros pertenecemos al sector fundacional, que es un tipo de entidad dentro del tercer sector. Vale. El tercer sector es mucho más amplio, tiene entidades, asociaciones, tiene otro tipo de agrupaciones, pero hoy las tres que estamos aquí, creo que pertenecemos al sector fundacional, y el sector fundacional es una entidad como tal, ¿no? Por dar una idea de la dimensión del sector fundacional, estamos hablando que en España hay más de 10.500 fundaciones, ¿no? Y este sector emplea a casi 600.000, genera casi 600.000 puestos de trabajo entre personal directo que trabaja en las propias fundaciones, ¿no?, que son casi 300.000, pero si contamos también el inducido y el indirecto, al final llegamos a 600.000 puestos de trabajo, con lo cual pues ya nos da una idea de la envergadura que tiene el sector fundacional en España. Y por dar una cifra adicional, son 27.000 millones de presupuesto lo que gestionamos en este sector, entre todas las fundaciones, incluidas
las 3 fundaciones que estamos aquí, bueno, las 4, porque yo también soy presidenta de una fundación, con lo cual las 4 fundaciones pues estamos contribuyendo al presupuesto total del sector de unos 27.000 millones, como decía, que supone, para hacer una idea a los oyentes, como el 2,4 del PIB español, con lo cual ya tiene un peso específico. Vamos. Muy grande. Un 2,4 del Producto Interior Bruto en España. Lo que manejamos. Sí, sí. Está bien. ¿Y en términos de empleo? Lo que he dicho, o sea, empleo directo, ¿Sí? Estamos en el entorno de las 300.000 personas trabajando de forma directa, pero sabes que cada una de nosotros, cada una de las fundaciones, cada vez que genera una actividad, está empleando a indirectos y a inducidos, y estamos hablando de casi 600.000 puestos de trabajo. Por contarme un poquito lo que hacéis cada una, ¿vale? Pues os hemos introducido a las 3, pero si os parece me habláis un poquito cada una desde ese ámbito de lo fundacional, ¿qué es lo que hacéis, Teresa? Sí, bueno, en la Fundación Ecomar nace hace 26 años a raíz de mi carrera deportiva. Al final, cuando tú sales al mar a navegar... Teresa, por si los oyentes no lo saben, tiene 2 medallas olímpicas. 2. Yo creo que eres la única mujer que tiene 2 medallas olímpicas, ¿no? Todavía sí. Por ahora sí, vale. Sí, pero eso fue en otra vida. Bueno, tampoco hace tanto. Pues lo que te estaba diciendo, Federico, cuando sales al mar a navegar prácticamente todos los días y vas aprendiendo cosas del medio marino que la gran mayoría de las personas no van a ver a lo largo de todas sus vidas. Entonces, entre lo agradecida que estaba por esos años tan buenos y todo lo que había aprendido, sentí que tenía la responsabilidad de contarlo y de trasladar esto a la mayoría de la sociedad. Y ahí nace la Fundación Ecomar, hace 25 años, con el objetivo de cuidar el mar y de enseñar a las personas a cuidar el mar. Claro, para cuidar el mar tenemos primero que reconocer la importancia que tiene en este planeta en el que vivimos. No sé si muchos de nuestros oyentes lo saben, pero más del 70% del oxígeno que produce el planeta Tierra viene de los océanos. El ciclo del agua, ese agua que nos sale del grifo cuando lo abrimos, el ciclo empieza en los océanos, por citar solo 2 cosas. Con lo cual, realmente, si queremos seguir viviendo en este planeta, la solución pasa por nuestros mares y océanos. Y esto es lo que llevamos haciendo nosotros 26 años, educando, actuando, concienciando y ahora también reparando a través de programas en colegios, en centros náuticos, limpiando playas y ahora también replantando la posidonia, que es una planta marina endémica del Mediterráneo, para empezar a reparar una parte del daño que ya hemos hecho. Una planta fundamental, además. Absolutamente fundamental. Es una campeona ecológica, secuestra muchísimo más carbono que la mayoría de las selvas amazónicas o bosques, produce mucho más oxígeno y esas aguas tan transparentes que tenemos en el Mediterráneo, en las Islas Baleares, por ejemplo, es gracias al efecto filtrador que tiene la posidonia, con lo cual la tenemos que cuidar como oro en paño. Efectivamente. María. Bueno, nosotros somos una fundación, como digo yo siempre, de la Divina Providencia. Es una fundación inspirada en los principios espirituales de la Madre Teresa de Calcuta para gente más pobre y más necesitada. Nuestra misión es educar, curando y alimentando, fundamentalmente en países muy pobres, pero desgraciadamente también estamos, digo desgraciadamente porque también estamos en España muy presentes. Como te decía, misión fundamental educar y trasladar una serie de valores que se pueden trasladar a todos los ámbitos, ¿no? Porque es a través de la educación cuando la gente cambia sus destinos realmente. Nosotros estamos presentes en 22 países, sobre todo trabajando mucho pues en India y hemos trabajado mucho en Iberoamérica y decía lo de los valores, es muy importante aunar pues el agua, aunar el deporte y a través de muchas cosas diversas se llega a muchísima gente. Antes decía Pilar que lo del sector nuestro, del tercer sector, que da trabajo a muchísima gente.
Nosotros es el sector fundacional. El sector fundacional y el tercer sector, porque nosotros somos tercer sector, aunque seamos fundación. Nosotros lo que intentamos es crear empleo en todos los sitios donde estamos trabajando, ¿no? La fundación cumple ahora 21 años. Tiene más de 250.000 beneficiarios directos, indirectos, llegamos como a 3,5 millones, 4,5 millones de personas. Yo siempre digo que es una fundación que tiene muchas nueces y poco ruido, porque nunca hemos hecho mucha comunicación. Pero bueno, pues estamos muy presentes en todos estos sectores. Tenemos 3 tipos de proyectos, 3 tipos de voluntariado y 3 tipos de financiación. Los proyectos, pues son proyectos que construimos y entregamos, normalmente a congregaciones religiosas. Segundo tipo de proyectos son proyectos que construimos, mantenemos 1, 2, 3 años hasta que los hacemos sostenibles. Un proyecto es lo que debe de ser, sostenible. Pero desgraciadamente tenemos algunos proyectos que no son sostenibles, que mantenemos día a día, y ese es el tercer tipo de proyecto. Y voluntariado, tenemos en sede mucho voluntariado y becarios. Tenemos voluntariado en terreno y tenemos voluntariado pro bono, que son empresas que nos ayudan y no nos cobran por su trabajo. Y financiación, pues donativos y también socios, pero lo que sí tenemos es presentación de proyectos. Tenemos un departamento de proyectos para presentar a lo que son empresas, bancos, etcétera, responsabilidad social corporativa. Y luego también otra parte de recaudación, que son pues eventos y cosas que organizamos para recaudar fondos. Pero no quiero aquí hablar más. Tú pregúntanos porque Pilar, estamos las 3. Porque nos cuenta también Pilar su fundación, su trabajo en la fundación. A ver, yo soy presidenta de la Fundación Caja de Extremadura, que es un grupo de fundaciones un poco sui generis, porque cuando la ley de cajas de hace ahora... Yo creo que hemos hecho 10 años en la fundación, con lo cual quiere decir que fue un año antes, me parece, la ley de caja, no recuerdo ahora. Creo que fue en el 2014. Se separa lo que era la obra social que hacían todas las cajas de ahorro, que era tan importante, sobre todo a nivel local, ¿no? De la parte bancaria. Entonces se crean los bancos y se separan. Entonces nuestra fundación nace en ese momento, nace como una consecuencia de esa. Entonces, ¿qué hemos recibido nosotros en la fundación nuestra? El legado de 100 y pico años de historia de obra social, lo cual fue una responsabilidad importante, porque tampoco teníamos los mismos medios que tenía el banco en su momento. El banco, la caja, destinaba prácticamente todos los ingresos que tenía, todos los beneficios que tenía a realizar la obra social, ¿no? Nosotros hace 10 años, yo en concreto hace 8 que soy presidenta, lo que hemos hecho es reestructurar la forma de trabajar, pero intentando mantener el legado recibido. Y en este momento en la fundación nuestra estamos trabajando en áreas de cultura, porque tenemos un bagaje muy importante de las inversiones culturales que hicieron en su día las cajas, ¿no?, de obras de arte, etcétera. Hacemos actividad social, porque era también la esencia pura asistencial o no asistencial de la obra, y en concreto en la nuestra, que al estar situados en Extremadura, lanzamos una iniciativa, el patronato y el equipo, de apoyar el emprendimiento empresarial dentro de la región extremeña, ¿no? Entonces esas son las 3 grandes áreas en las que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué hay que hacer para constituirse una fundación? ¿Qué es? Bueno, lo primero que tienes que tener es la intención, ¿no? Al final, las fundaciones son unos organismos sin ánimo de lucro, y esto es muy importante decirlo, porque cualquiera de las que estamos aquí es una de las bases, es una organización sin ánimo de lucro que busca el interés general, ¿no? Tiene que dotarse de un patrimonio mínimo que la ley española exige que sean 30.000 euros, y luego tienes que llevar todo un procedimiento, digamos, administrativo e institucional hasta su creación. Hay un tema que a mí me gusta mucho remarcar siempre, que hay que dejar, yo creo, claro en las fundaciones, es que el patrimonio que se asigne a la fundación es de la fundación. Nunca va a revertir ni en el fundador,
cualquiera que sea, y tal. Se va a dejar siempre al fin de interés general al que se haya dedicado la fundación. Y eso es lo que necesitamos lo que hay que tener es una buena voluntad, un buen fin. Y bueno, yo creo Sí. mucha ilusión y una visión y una misión. Creo que es muy importante, ¿no? ¿Por qué se crea una fundación? Bueno, yo puedo hablar por mí. Yo nunca pensé hacer una fundación. Tengo que decirlo de esta forma clarísima. Siempre fui voluntaria en pequeñas cosas. Desde que tenía 15, 16 años, que hacía boberías. Bueno, no boberías, todo, porque yo creo que todo cuenta y que todo lo que no se da se pierde, como dice un proverbio indio, ¿no? Entonces, pues iba al INRI, al Cotolengo, al Tren de la Esperanza. Bueno, la historia es muy larga y luego estuve pues viviendo mucho tiempo pues en Estados Unidos y empecé a viajar por trabajo a Latinoamérica, y cada vez que iba era un bofetón con la pobreza realmente, y ahí fue cuando me di cuenta de la necesidad y de lo privilegiada pues que yo era, ¿no? Pasan los años, empezamos a hacer muchas cosas, pero bueno, me ayudaba pues familia y amigos, y cuando vuelvo a vivir a España después de todos estos años, siempre hay una gota que desborda el vaso, ¿no? Fue una carta de un padre, que era el padre Gastón Dayanán, pidiendo ayuda porque había habido unas inundaciones horribles en el delta del Ganges, estaba recogiendo cadáveres eran intocables, todo con voluntarios, no le ayudaba a nadie. Entonces, él era muy amigo de Madre Teresa. Yo tuve la gran suerte de conocer a la Madre Teresa en Nueva York, en mis años de estudiante y en mis años de trabajo. Ella había ido a hacer una casa en el Bronx, y luego la primera casa de enfermos de SIDA en el mundo, ella la funda en el Village, en Nueva York. Y también la congregación de sacerdotes le ayuda al cardenal O'Connor y la crea en Nueva York. Entonces, este señor, que además aparece en un libro, de alguna manera disfrazado y como enfermero de un sitio que se llama Pilcana, que es Ciudad de la Alegría, que es un libro de Dominique Lapierre, ¿vale? Lo conozco, sí. Bueno, pues ese es el padre Gastón, que pide ayuda, era amigo de Madre Teresa. A mí me llega una carta como de amigos de la Madre Teresa, ¿no? Porque la había tratado y conocido bastante, y fue como la gota que desborda el vaso. Cuando leo esta carta y digo, bueno, pues es el momento, vamos a ver si hago esto. Entonces me acuerdo que fui a ver a mi padre, y que mi padre siempre me ayudaba en todas estas aventuras, y mi padre me dijo, pues no me gusta nada. Y digo, ¿cómo? No me gusta nada, porque si haces una fundación, entonces ya tienes que decir lo que haces, y yo siempre te he dicho que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y dije, bueno, pues léete esta carta. Se leyó la carta y dijo, bueno, lo entiendo. Entonces el único consejo que te voy a dar es que tengas los recibos originales de cada ladrillo que pongas. Me estaba diciendo, audita. Todos me regañan mucho en la fundación porque dicen que no tiro las cosas, papeles, pero es que tengo todas las auditorías desde que empezamos guardadas, desde el año 2001, ¿no? Entonces, ¿qué te impulsa a hacer una fundación? Muchas veces, bueno, pues puede ser el querer preservar algo, o el mar. Otras veces, pues un tema cultural. Y otras veces, realmente es la divina providencia, el ayudar a los demás y dar una estructura a algo que si no, pues a lo mejor no puedes conseguir esa ayuda sin tener esa estructura, ¿no? Porque las temáticas de las fundaciones no tienen nada que ver. Son absolutamente... Son muy diferentes. Muy diferentes, ¿no? Sí. Yo, si quieres te doy algún dato. Sí, porque nosotros tenemos datos en la asociación de las 10.500, o sea, es que es una barbaridad, vas a ver la de diferencia. Asistenciales, o sea, dedicadas a temas de asistencia fundamental y social, con temas de discapacidades, etcétera, son aproximadamente el 30% de las fundaciones en España, ¿vale? El siguiente gran grupo son temas culturales, y aquí entran, un poco volviendo a los comentarios, un poco el legado que quiere dejar cada persona, pues un legado cultural, etcétera, ¿no? Científicas hay aproximadamente un 14%, y luego entramos en el tema de formación y docentes,
que son aproximadamente el 10%. El resto, pues son como la de Teresa, que son temas medioambientales, que además yo creo que eso está empezando cada vez con más energía, ¿no, Teresa? Que no solo es la tuya, empiezan a surgir más fundaciones que se dedican a este tema de la protección medioambiental, y hay mucho de ayuda humanitaria también, es decir, estas fundaciones que se crean para temas de desastre, catástrofe, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es así a grosso modo. Es verdad que hay algunas fundaciones, por ejemplo la que yo acabo de comentar y la tuya, porque la tuya habla de formación, pero también habla de docencia. Sí, es que tenemos formación mucha. Y en tu caso, pues yo creo que es también un poco mezcla. En la mía, en la fundación nuestra, hacemos 3 áreas completamente diferentes. Quiere decir que no todas las fundaciones se pueden encajar en un cuadradito de actividad, sino que hay veces que incluso por la propia actividad tú vas generando otro tipo de actividad, ¿no? Sí, que se entremezclan, ¿no? Porque lo que tú decías... Fundación Transforma, pues por lo que hemos visto, también estáis metidos en bastantes ámbitos diferentes, ¿no? Bueno, la Fundación Transforma España sí, o sea, tiene todo tipo de ámbitos, ¿no? Claro. Sí, trabajando siempre con base en el talento, trabajamos mucho con talento senior, talento joven, todo tipo de iniciativas como startups, pero siempre con ese foco de... Que eso a mí me gusta mucho, lo del talento senior, porque sí es verdad que el talento senior es importante, porque tienes la experiencia, tienes la fuerza, tienes la seguridad, ¿no? Y la juventud, por supuesto, es importantísima, pero que el talento senior es muy importante. Es que es un tema que en el sector fundacional nos cuestionamos mucho, y de hecho será una de las áreas de debate en el próximo encuentro que hagamos anual, que hacemos uno al año, que es en el 1 de octubre, al que estáis invitados todos los que quieran unirse. Muchas gracias. Y vamos a hacer un debate precisamente sobre el impacto de la demografía, ¿no? Porque estamos yendo a poblaciones cada vez más longevas, lo cual es una suerte porque están llenos de seniority y de experiencia, y a la vez estamos teniendo una deficiencia en lo que son las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues de lo más variado. Teresa, ¿cuáles son los desafíos que tiene empezar una fundación? Yo creo que los desafíos son varios. En una fundación, evidentemente, no puedes ganar dinero. La fundación no puede tener un superávit, con lo cual hay veces que si de repente viene, pues, no sé, un COVID, por ejemplo, donde vas a tener un problema de ingresos, hay muchas fundaciones que allí no se aseguran su supervivencia. Y de hecho, con el COVID, yo conozco unas cuantas fundaciones que no lo superaron. Con lo cual, eso por un lado. Por otro lado, tradicionalmente, por lo menos en nuestro caso, nos costó mucho demostrar que íbamos en serio. Porque había como muchas que habían ido naciendo, muchas muy reivindicativas en el mundo medioambiental, y nosotros nacimos pues con otra filosofía, con la filosofía de que realmente las cosas se podían hacer de otra manera, de que el entendimiento del medio ambiente y del respeto hacia nuestro planeta se podía hacer desde la educación, educando a las nuevas generaciones, porque cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a las personas receptivas, y las personas receptivas son los niños, no somos los adultos. Con lo cual, a lo largo de estos años hemos sabido demostrar que realmente hay mucha seriedad detrás, y como decía María, nosotros también tenemos todas nuestras cuentas auditadas, y vamos un paso más, ¿no? Con otra fundación que se llama Lealtad, que te da el sello más riguroso que hay de transparencia y buen gobierno. Te doble audita. Y te piden muchas cosas. Como dicen en la oficina, hasta la talla del calcetín del pie izquierdo de tu hijo mediano. Pero que eso está muy bien. Claro que porque eso es tender a la excelencia. O sea, yo tuve oposición del patronato en el principio cuando decidimos meternos en la Fundación Lealtad, porque claro, decía, pero es que te piden de todo eso, y ya estamos auditados. Digo, pues mira, cuantas más cosas nosotros nos auditamos la transparencia con la Fundación Lealtad, y luego nos sometemos también a todos los protocolos y procedimientos de la ISO, porque los primeros interesados en demostrar que lo estamos haciendo bien somos nosotros. Al final, las fundaciones, o por lo menos la Fundación Ecomar, funciona con dinero de empresas, dinero de subvenciones, pero las empresas son el 90%, y luego tenemos abierto la cuota de socios, con lo cual cualquier particular puede ser socio de Ecomar pagando una cuota al mes, y nosotros les tenemos que demostrar
ampliamente de que su dinero va a buen recaudo y que cada euro que entra por la puerta es un euro que se utiliza de la manera más exhaustiva y con mayor retorno. Y por hacer eficiente. hincapié en lo que estás diciendo, Teresa, en la Asociación Española de Fundaciones, que hoy estamos más de aproximadamente 1.000 fundaciones, es un requisito indispensable que las cuentas estén publicadas y sobre todo publicadas, que haya transparencia absoluta en las cuentas de las fundaciones que se asocian. Es que es muy importante, estoy totalmente de acuerdo. Y además es muy importante, cuantos más controles tengas, mejor. Porque eso es, ¿verdad? Pues, la fundación. Aquí claro que está sí, el informe anual nuestro del 23, el del 24 no lo he traído porque está ahora mismo en imprenta, y ahí están nuestros ingresos, gastos del año pasado, y en la web está ampliada. Pero eso es lo fundamental. O sea, y luego el ir trabajando para que en España el sector fundacional y el tercer sector, toda la parte filantrópica, crezca. Porque tú te vas a otros países, estás en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, etcétera, y todas las personas hacen donaciones. Realmente pero ahí hay tenemos abierto el cupo de socios, y nos cuesta mucho que las personas se comprometan a pagar 5 euros al mes, 3 euros al mes, 10 euros al mes. Es que son 2 cafés, 3 cafés. Y esto nos cuesta mucho que los ciudadanos... Ahí se hizo un avance el año pasado en el 2024, en enero del 2024, y esto fue muy trabajado por la Asociación Española de Fundaciones junto con otras asociaciones del tercer sector y regionales, el cambiar y mejorar la ley de mecenazgo en España, porque se hizo un pequeño avance. Yo no creo que sea la ley de mecenazgo que a todos nos gustaría tener, pero sí es verdad que se mejoraron las desgravaciones fiscales para los particulares que donen hasta una determinada, los primeros 250 euros, y luego en los siguientes, etcétera, era los primeros 250 es el 80% de desgravación, que ya empieza a dejar de pensarlo, porque en realidad estás donando 250 euros, pero realmente de lo que te vas a poner en realidad solo es el 20%, y sin embargo el beneficio ha sido así. Igualmente, en esa ley de mecenazgo, en esta nueva versión que se publicó y que se peleó tanto, porque han sido años de pelea, también se favorecen las donaciones en el entorno empresarial con desgravaciones fiscales añadidos, ¿no? Yo os animo a que lo veáis, porque y a que lo promulguéis, y si necesitáis ayuda, esto está publicado en la web de la Asociación Española de Fundaciones, pero que lo hago circular, porque eso sí que anima bastante a donar. Pero yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú decías que, en otros países es verdad que la gente se implica mucho más, sobre todo en lo que es donaciones, pero es por lo que dice Pilar. En otros países la deducción de impuestos es enorme. En nuestro país, aunque hemos avanzado, mejorado, ¿no? Sí, pero muy poco. Pero yo sí tengo que decir y defender un poco a la sociedad española, en el sentido de que yo pienso que los españoles somos muy solidarios con nuestro tiempo, con nuestras ganas de hacer cosas, con ayudar, y que somos como Fuente Ovejuna, todos a una, pero somos muy tacaños con el dinero. Y no se dan cuenta, es verdad, y no se dan cuenta que con muy poquito se puede hacer mucho. Lo que tú decías es que a lo mejor 3 euros, que se haga la gente socia por 6 euros al mes, por 10, por 7, que son 2 Coca-Colas, un café, que no es nada, que es quitarse y hacer un pequeño sacrificio para ayudar a la fundación que quieran, pero que es importantísimo tener esas gotitas para poder realizar nuestros proyectos. Yo he vivido en Estados Unidos bastante tiempo, y yo creo que hay algo que es importante. En Estados Unidos, desde que son pequeños, en las escuelas están enseñando a colaborar y ayudar, no tanto económicamente, sino con lo que en todo, sí. Con ayuda de todo tipo. Están muy acostumbrados, hay una cultura muy extensa, y no solo por los temas fiscales, sino también por el tema del dedicar tiempo a los otros, ¿no? Entonces, yo creo que eso aquí hay que seguir fomentándolo. Yo creo que ya en los colegios, en las universidades se está empezando. Pero hay que hacer mucho más. Pero hay que hacer mucho más. Sí, es cierto. Oye, yo os quería preguntar, porque habéis hablado antes de talento, lo habéis pasado por encima, así un poco tal. ¿Hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en el sector de la fundación?
Bueno, yo te puedo dar cifras. Dame cifras. Pilar es la de las cifras, sí, vale. Exacto. Yo también Bien. te puedo dar Es la oficial. Y luego hablamos de la parte, Sí, de la sí. parte cualitativa, digamos. Pero la cuantitativa es que es muy impresionante porque acabamos de publicar hace me parece que un mes, los datos de un estudio que hemos hecho una radiografía del sector, ¿no? Entonces, por daros datos, las personas empleadas ahora mismo en las fundaciones, casi el 64% son mujeres. Luego es mayoritariamente un sector, el fundacional le hablo, mayoritariamente femenino. Y incluso cuando miramos el número de voluntarios, También. 60 y tantos % vuelven a ser mujeres. Hay una cosa curiosa, sabéis que en las empresas que también que la proporción es completamente inversa, pero sin embargo aquí pasa lo mismo que en el mundo empresarial, que es que cuando empiezas a subir, digamos, en la pirámide de responsabilidad, aunque en la dirección bajamos mucho menos, estamos como en puestos de dirección, de directivos, como el 54%, pero sin embargo hay un dato que a mí me gustaría pues aprovechar esta ocasión para llamar la atención, es que cuando llegamos al órgano de gobierno, que es el patronato, la participación de las mujeres baja al 34%. Es que es tremendo. Entonces ahí también volvemos otra vez a que tenemos que hacer una tarea pues de renovación, ¿no? Y yo diría que yo soy muy partidaria de la igualdad, diría que también tenemos que atraer más hombres al sector, no solo intentar que las mujeres estén en todas las líneas en la misma proporción, sino atraer mucho más a los hombres a trabajar en este sector. Estoy de acuerdo. Al voluntariado. Estoy de acuerdo. Bueno, pero sí tenemos voluntarios, hombres también, y hay que decir que bueno, volviendo un poco a la parte cualitativa, y esto es un poco análisis ya personal, y volviendo a lo que decía un poco Teresa antes, que lo has mencionado, es verdad que otro estudio que estamos haciendo es qué tipo de personas atraemos, retenemos y desarrollamos dentro de las fundaciones, ¿no? Y es verdad que las condiciones económicas de los puestos, y eso lo comentaba Teresa al principio, es un tema que es un hándicap, ¿no? Al final las personas tienen que vivir de su trabajo. Estoy hablando de los empleados de la fundación. Los empleados, no los patronos. Ni patronos tampoco, que los patronos no tienen remuneración ninguna. No, pero ni los patronos ni nosotras tampoco. Nosotras tampoco. Damos fe. Pero sí es verdad que es un sector que no se paga bien. Las compensaciones que de realizamos. los empleados. Porque si queremos profesionalizar, atraer nuevos perfiles, es muy etcétera, tenemos que pensar que es un reto, eso es un gran reto, para remunerar y tener políticas de recursos de personas, que se llama ahora de recursos humanos, más cercanas a lo que podemos tener en otro tipo de entidades, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en mi hoja de ruta en la Fundación Ecomar, una de las cosas que quiero cambiar es la remuneración del equipo, porque realmente, como tú muy bien dices, Pilar, tienen una remuneración inferior que si estuvieran haciendo ese mismo trabajo en el sector empresa. Y esto pues es algo que poco a poco tenemos que ir cerrando. Ese equilibrio entre la profesionalización y lo que es el voluntario y lo que es en el fondo... Es una mezcla. Claro. Es que una persona que trabaja en una fundación, bueno, y en una más como la nuestra, tiene que tener vocación, porque saben que no. Sí, pero la vocación solo no da de comer. Pues ese es el tema, es lo que decimos, que es cierto que el propósito llena el alma, ¿no? Sí, el propósito. Claro, Lo que pasa es que los gastos tienen que vivir. final de mes no viven del propósito. Eso varía un poco también dependiendo del tamaño de las fundaciones, ¿no? Claro, depende del número de profesionales que tengas en las fundaciones, cambia un poco la pintura, y hay, digamos, dentro de los análisis que estamos haciendo, sí que ves que en grandes fundaciones tienen más foco en lo que decía, cómo atraemos al talento, cómo lo retenemos, cómo tal, mientras que fundaciones medianas pequeñas, pues el número de personas que trabajamos en la fundación, que trabajan en la fundación, yo soy presidenta, es más pequeño, y al final, pues esa preocupación
yo creo que empezamos a tenerla ahora. Yo hablo porque como una Fundación Caja Extremadura, que no es grande, es una fundación Pilar, pero mediana. también depende de la misión que tengas, porque en nuestros sectores, y yo creo que también en el caso de Teresa y desde luego en el nuestro, lo que intentamos es que todo lo que recaudamos vaya a los proyectos. Y hay un tema que cuando tú presentas un proyecto a responsabilidad social corporativa de una empresa o a una convocatoria o a un premio, el dinero que te dan no es para mantener a la fundación, es para el proyecto. Sí, y nosotros tenemos la obligación de mandarlo al proyecto, con lo cual, ¿de dónde sacas los fondos para pagar a la gente? Es que es un tema muy importante entonces hay que cambiar todo eso también. Que los proyectos, para hacerlos bien, necesitan buenos profesionales. Así es. Entonces, pero por eso hay que convencer a la empresa y hay que convencer cuando se presenta una convocatoria, que haya un porcentaje para manejar el proyecto. A eso voy. Estoy totalmente de acuerdo y no el proyecto en mayor cantidad en función eso es un poco lo que yo venía diciendo antes, claro, ¿no? Que tienes que demostrar que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo de la forma correcta, y de una forma transparente. Totalmente. Venimos arrastrando un lastre de hace muchos años, cuando se hablaba mucho de que el dinero se lo llevan los empleados, tal y que cual, ¿no? Que bueno, que serían dos, pero la imagen queda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cambian un poco las normas para que no puedas pues cubrir una parte de costes fijos, y sin los costes fijos el proyecto no va a salir adelante, con lo cual esto es cierto que yo creo que todos estamos siempre es un trabajo que tenemos que hacer y convencer también que parte de esos costes, que cuando tú presentas un proyecto, que vaya a pagar a esos empleados, pero es que hay convocatorias, bueno, yo es que por lo menos en nuestro sector, que dicen, no, yo te doy X, pero todo va al proyecto y nosotros lo cumplimos. Entonces, para poder pagar a la gente que trabaja en la fundación, tenemos otros recursos, ¿no? Pero somos muy puros en eso. O sea, si nos dan un dinero, va a lo que tiene que ir. La sostenibilidad financiera es elemental, claro. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene. Claro. Enorme. La sostenibilidad financiera, sobre todo, date cuenta que estamos hablando en España de 10.500 y todavía seguimos creando fundaciones y nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, nos tenemos que unir. Hay que unirse. Hay que unirse. Yo también te opino. Yo por lo menos, que tengo ahora una visión mucho más global, sí que veo que es verdad que hay mucha iniciativa individual y que es muy loable, pero también es verdad que si nos uniéramos entre varias fundaciones, pues yo que lo he hecho en la fundación nuestra, te das cuenta que no solo mejoras, porque haces un proyecto mucho más tal, es que multiplicas el efecto y cambias la forma de hacerlo, ¿sabes? O sea, empiezas a plantearte formas diferentes de hacer las mismas cosas cuando te juntas con otros, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que yo animo siempre a las fundaciones dentro de la asociación, es a replantearnos por grupos qué podemos hacer juntos. No tienes por qué unir las fundaciones, pero sí puedes unir los proyectos, ¿no? Y poner los recursos juntos. Yo creo que eso es una de las claves que tenemos que hacer. Eso ya nosotros lo estamos haciendo. Claro. Hemos empezado hace 2 años y es verdad, está surtiendo un efecto estupendo. Sí. Nosotros también en el proyecto de replantación de Posidonia, que es el proyecto más caro que hemos abordado hasta la fecha, vamos en una coalición con el CSIC, con la Cofradía de Pescadores y con la Federación Española de Deportes y Actividades Subacuáticas, que son los que tienen que estar ahí abajo plantando en el fondo del mar. Tiene que haber alguien que bucee, que ponga ahí la Posidonia. Pues, y nosotros, por nuestra cuenta, es lo que dice Pilar, el coste sería muchísimo mayor. ¿Os exigen mucho en términos de transparencia, más que a una empresa normal o no? Pues nosotros exigimos transparencia, dicho desde la Asociación Española de Fundaciones, los protectorados, que son nuestros órganos de revisión y supervisión dentro de los distintos ministerios o consejerías. Si estamos hablando de zonas, de comunidades autónomas, tenemos que hacer un reporte de todos los planes de actuación, lo que hemos hecho en el año, cómo hemos trabajado y tal. Yo creo, y en esto no sé si estáis de acuerdo vosotras, yo creo que la fundación es una entidad equivalente a una empresa. Con lo cual, los requerimientos que tiene que tener una fundación tienen que ser exactamente los mismos que las empresas. Si las empresas se les obliga a auditar
a publicar cuentas, a tener un órgano de gobierno como el patronato, que es equivalente a un consejo de administración, claro, es lo mismo. y lo digo yo que estoy en consejo de administración y estoy en patronato, pues es que yo no creo que se les haya exigido tradicionalmente lo mismo. Y creo que sí ahora, por práctica de buen gobierno, hablo ahora, parece de ayer. No, pero la Fundación Lealtad siempre, la Fundación Lealtad siempre te lo ha exigido, siempre te lo ha exigido. La Lealtad, pero la Lealtad hace una tarea que hace ella y hacen otras fundaciones. Yo estoy hablando en general de la exigencia de transparencia en cuentas publicadas, etcétera, etcétera, que todavía cada vez son menos, pero todavía hay fundaciones que no lo hacen. Entonces, yo creo que hay que trabajar también en ese sentido, y nosotros, desde luego, y vosotras, me encanta oíros, porque es que es exactamente lo que nosotros estamos promoviendo desde la asociación. Sí, bueno, nosotros es verdad que se nos exige, y me parece correcto que nos exija, pero luego nosotros nos autoexigimos ser completamente transparentes y realmente tener auditadas no solo las cuentas, también todos los procesos. Y es la mejor manera de demostrar a aquellos que nos financian que su dinero va a buen recaudo. Bueno, incluso por la tranquilidad de los que sois gestores. La tranquilidad es importantísimo. De las fundaciones, como un consejo de administración. Sí, porque además, mira, tú puedes querer hacer muy bien las cosas, pero ¿qué pasa si otro lo hace mal? O sea, cuanto más auditado, cuanto más vigilado, cuanto más doble auditado estés, muchísimo mejor. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Os iba a preguntar, ¿cómo es la relación de las fundaciones con las empresas? ¿Quién contesta? Venga, Teresa. La nuestra es muy buena, es excelente. Nosotros tenemos empresas que nos vienen apoyando desde hace más de 20 años y siguen subidos al barco de Comar, con lo cual está claro que lo que les damos en retorno les debe de compensar. Sí es cierto que nosotros somos fundación, pero todo lo que son los proyectos y la búsqueda de financiación y el retorno que les damos lo hacemos desde un punto de vista completamente empresarial, de marketing, con impactos medidos y me parece que es la mejor manera de poder retornarles una parte de lo que nos dan. Pilar. Bueno, yo también la relación es bastante estrecha, en el sentido que decía Teresa, ¿no? Yo sí creo que hay una preocupación desde el punto de vista empresarial de ayudar y las empresas sobre todo buscan también ayudar en el entorno que les es más cercano a la propia actividad, con lo cual pues la relación es muy buena. Yo solo quería hacer hincapié en una cosa. Cuando la empresa tiene una responsabilidad social corporativa, que hoy llamamos ESG, y bueno, en fin, sabéis que es todo el tema de medio ambiente, todos los temas de social y de buen gobierno, que cuando tú trabajas con una fundación o la propia empresa crea una fundación, no te exime de esa responsabilidad social corporativa que tú tienes que cumplir, ¿vale? Lo digo porque esto es un tema que se debate mucho ahora en la relación empresa-fundación, ¿no? La empresa tiene sus propias responsabilidades que tiene que garantizar, pues yo qué sé, la diversidad entre sus empresas, con quién trabajas, cómo trabajas, si estás haciendo o provocando daño en el medio ambiente y qué medidas vas a tomar para subsanarlo. Las prácticas de buen gobierno que estábamos hablando aquí tienen obligación también. Otra cosa es que quieran crear una fundación para una determinada actividad o que trabajen con fundaciones para una determinada actividad. Pero eso es un acto de generosidad de la empresa, tanto una como otra, si creas la fundación o trabajas como una fundación, pero no exime de la responsabilidad que tienen las propias empresas. Y lo digo porque es un tema que se debate mucho ahora, que a veces no todo el mundo tiene claro la separación entre una cosa y otra. Pues nosotros tenemos una muy buena relación con las empresas que nos ayudan.
incluso ya se convierte muchas veces en una hermandad, que ha sido maravilloso, porque muchas de las empresas con las que nos ayudan y que nos apoyan, pues mandan a sus voluntarios a trabajar con nosotros, no solamente en la sede de la Fundación, sino también en los proyectos. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito en Madrid, que es en el Pozo del Tío Raimundo, que son escuelas de jardinería para gente que, pues, refugiados, inmigrantes, que es una maravilla, pero es que se unen las empresas para trabajar con nosotros, lo mismo que en la India. O sea, yo solo tengo agradecimiento para las empresas y sobre todo para las personas humanas que trabajan dentro de esas empresas, que es un tema muy bonito. ¿Y con el sector público cómo es la relación? Nosotros tenemos menos experiencia con el sector público. Es cierto que una parte de nuestros ingresos vienen de allí. Este año ya con el proyecto de Posidonia pues nos salimos un poco de nuestros porcentajes anteriores, pero hasta el año pasado más del 90-95% de nuestros ingresos venían del sector privado. Y bueno, sí es cierto que en el sector privado, como decía María, muchas de las empresas lo que quieren es venir a hacer actividades con nosotros. Entonces, las limpiezas de costas que hacemos muchas veces organizamos para los empleados de las empresas, y ellos lo enfocan desde una jornada del equipo directivo o de un departamento específico, y lo enfocan también como un team building, y son actividades que ellos agradecen mucho, y así también nos da a nosotros la oportunidad de dar más visibilidad a la labor que hacemos. Pilar, María. Habla tú. Pues no, es que estaba escuchando a Teresa, y es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es importantísimo bueno, cómo se involucran los voluntarios y cómo se involucran en todos los sectores en los que estamos. Entonces, para nosotros es importantísimo ese voluntariado, y es importantísimo esas cosas que se organizan, que es verdad, es un team building, que agradecen, que te acompañan y que además bueno, pues funcionan divinamente. Nosotros tenemos en la mayoría de nuestros proyectos, pues sí, tenemos voluntarios, y también pues en la fundación, en todo lo que es Ay, perdóname, es verdad, es que me he ido por las ramas. Pues nosotros con el sector público, el 97% de nuestros fondos vienen del sector privado. No tenemos tanta experiencia. Sí es verdad que tenemos una relación estrecha con la Comunidad Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y con el Gobierno de Gran Canaria. Sí es verdad que hemos hecho cosas con la Comunidad de Madrid, pero como el 97% de todo nuestros fondos vienen del sector privado, empresa o particulares, ¿no? ¿Y tú, Pilar? Bueno, nosotros con el sector, fondos del sector público en la fundación nuestra no tenemos tampoco. Además ha sido una máxima desde que se creó la fundación, porque no queremos tener una dependencia del sector público, porque las ayudas hoy hay y mañana no. Entonces, eso ha sido una elección. Pero la relación con el sector público en general es muy amplia. ¿Por qué? Porque las fundaciones nacen a veces donde no llega el sector público. Nosotros estamos cubriendo algo que seguramente el sector público, como su parte social, tendría que hacer. Con lo cual, ellos son conscientes de eso. Y desde luego la relación que tenemos institucional como fundación, hablo no como asociación, que es otra historia, como fundación es de 100% de soporte, de acompañarnos en los actos, de acompañarnos con su presencia, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hay que ir a fondos públicos cuando estén asociados a un proyecto concreto, que puede ser: oye, queremos optimizar, yo qué sé, el uso de la energía dentro de la fundación o en alguno de nuestros centros. Entonces hay un proyecto, hay una ayuda que está disponible para cualquier entidad y ¿por qué no para las fundaciones? Pero si la actividad depende 100% del sector público, tiene mucho riesgo.
tiene mucho riesgo porque cambian las políticas, cambian las situaciones económicas, etcétera. Y desde la Asociación Española de Fundaciones, pues con el sector público estamos trabajando todos los días. Es que al final nosotros representamos a un colectivo de miles de fundaciones y para nosotros es muy importante que las instituciones homogeneicen lo que son todas las regulaciones en la medida de lo posible. Date cuenta que nosotros ahora mismo en España hay más de 55 entre protectorados y registros. Eso quiere decir que dependiendo de dónde estés ubicado físicamente, hay comunidades autónomas, para que os hagáis una idea, que tienen 8 protectorados, uno por consejería. A nivel nacional tenemos 2 protectorados, uno en cultura y otro en economía, si eres una fundación bancaria. Es decir, nuestro trabajo como asociación es trabajar muy unidos muy unidos o muy cerca de los organismos públicos a nivel local, regional, etcétera, pues precisamente para ayudar a que las fundaciones tengan la vida más fácil desde el punto de vista que no lo es, que es la queja general que tenemos cada vez que hacemos una asamblea general o cada vez que hacemos encuentros con fundaciones, porque el tema todavía es tedioso, es largo. O sea, crear una fundación en España ahora mismo, lo que es crearla como tal, es un proceso que lleva mínimo un año. No, y al hilo de esto que tú estás diciendo, es muy importante para todo lo que es sector público, para poder presentar una convocatoria en cualquier comunidad, es muy importante estar dado de alta en esa comunidad. O sea, tú no puedes presentarte, me voy a presentar a una convocatoria que hay en un pueblo de Aragón, en el ayuntamiento. Pues mire, no, si usted no está dado de alta en la comunidad, todo eso requiere, lo que se dice, es un esfuerzo muy grande. La asociación se trabaja muchísimo con los organismos públicos. Eso es cierto, lo de las comunidades, que es un problema porque nosotros actuamos en todo el territorio nacional. Y luego otro problema, Federico, de lo que tú preguntabas del sector público, es que la manera de gestionar los fondos y sobre todo de justificarlos al final del proyecto es muy diferente en el sector público que en el sector privado. Entonces, sí hay fundaciones que son especialistas de recibir dinero de fondos públicos. No es nuestro caso, pero los hay, porque se han acostumbrado a gestionar ese tipo de fondos y a justificar ese tipo de fondos. Y luego conozco otras fundaciones que han conseguido dinero de fondos públicos y al no haber podido justificarlos correctamente, incluso han tenido que cerrar. O a devolverlos. O a devolverlos. Y cuando los devuelves, pues casi siempre tienes que cerrar. Pues sí, porque has invertido ya todo ese dinero en esa ayuda. ¿Y de dónde sacas ese dinero? Es verdad. Con lo cual eso es complicado. ¿Qué son las aportaciones pro bono? Yo te lo explico, si queréis. Las aportaciones pro bono son aportaciones tienes diferentes tipos de aportaciones pro bono. Una puede ser por trabajo. Tú imagínate que tú eres periodista, pues vas a venir a trabajar a la Fundación Pro Bono, eso quiere decir que vas a venir gratis. Sí. Y te podemos, en algunos casos, dar un certificado de como una donación en especie, ¿no? Otra donación pro bono, pues puede ser cosas que te regalan. Material que a ti te suponga un ahorro, que por te ejemplo. suponga un ahorro. También es una donación pro bono. Efectivamente, cosas que te regalan o que te dan una aportación que, a ti te costaría mucho y que si te lo donan es un tema pro bono. No te están dando dinero, ojo, te están dando un material, como dice Teresa, o te están dando, pues en nuestro caso, para los bazares de la India, que nos regalan un montón de ropa una empresa, pues eso es una aportación pro bono. O un trabajo. En Valencia con la Dana hemos visto aportaciones pro bono. Muchísimas. De todo tipo. Claro. De todo tipo, desde ordenadores, ropa, frigoríficos. Claro. Sí. Nosotros cada año, por ejemplo, utilizamos como 4 o 5 mil pares de guantes de estos reforzados para limpiar las playas. Y tenemos una empresa que nos las provee. Entonces les hacemos un certificado pro bono de esta donación. Al coste normalmente, ¿verdad, Teresa? Sí. No, o sea, que no pierda la empresa tampoco, para que puedan de alguna manera justificarlo. Exacto. Claro. Eso es. Y al final es un win-win.
Voluntariado, que me habéis hablado antes del voluntariado y habíamos pasado así. Muy importantísimo. Por encima. Sí. Importantísimo. ¿Por qué? Si no sobrevivirían las fundaciones. Bueno, en nuestro caso no sobrevivirían. No sé en el vuestro. El voluntariado creo que es un tema importantísimo. Y como te decía yo antes, en España sí hay una gran semilla de ese voluntariado y hemos tenido grandes voluntarios en la historia de España si nos remontamos siglos atrás, voluntarios y grandes santos, ¿no? Pero el voluntariado es muy importante porque es las ganas que tiene alguien de retornar algo a la sociedad, ¿no? Y como dice Pilar, sin el voluntariado muchas fundaciones no subsistiríamos porque hay muchos trabajos y trabajitos y tiempos y que son importantísimos. Y yo creo que el voluntariado es importante inculcarlo desde que uno es pequeño. Yo sí pienso que hay que sembrar una semilla en el corazón y esa semilla va germinando hasta que se convierte en algo y al final de ese camino pues la gente hace muchas cosas y siempre tienen esa conciencia. Creo que hay que instaurar esa conciencia y yo siempre he dicho que, por ejemplo, en los colegios, en las universidades y sobre todo en los colegios, desde que los niños son pequeños, habría que tener una asignatura de un poco lo que decías, una asignatura de voluntariado, de hacer algo por los demás. Somos unos privilegiados, que es que la gente no se entera, que hemos nacido en un país que es maravilloso como es España, que tenemos un tiempo estupendo, que tenemos todo. Abres un grifo y tienes agua, tienes hambre y una persona más pobre tiene un comedor o tiene unas bolsas de alimentos que te les regalan. Oye, estás enfermo y te curan enseguida en cualquier centro de salud en los sitios que nosotros estamos no tienes nada de todo eso. Aunque solamente fuera por eso, deberíamos de todos hacer algo de voluntariado y de hacer algo por los demás, porque es tan importante esos derechos fundamentales, ¿no? Que son derechos de vida que solamente por eso creo que es importante ser voluntario. En España estamos hablando de más de 40 millones de voluntarios. ¿Sí? Una maravilla, sí. 40 millones. Sí. O sea, tú empiezas a sumar toda la actividad que puede ser duplicada, etcétera, etcétera, y llegas a millones de voluntarios y de voluntarias. Además, mira, el ser voluntario, tremendo, que puede ser un ratito, no pasa nada. No, claro, o sea, estamos hablando, a lo mejor no es el 100% de la persona durante todo el tiempo. No, obvio, claro. Pero horas de voluntariado, y lo que me comentabais antes también, las empresas hoy están fomentando el voluntariado como parte de... Sí, el voluntariado corporativo. Y nosotros fomentamos mucho también el voluntariado con los niños en colegios, o sea, los niños con los que hacemos los programas educativos, etcétera. Además se lo ponemos un poco como premio. Si realmente os habéis implicado en toda la parte educativa, os vamos a sacar al medio natural y vamos a ir a estudiar un parque, un pantano, una playa, vamos a recoger. Se hace de forma dinámica, que los niños se lo pasen bien. Eso está muy bien. Y al final es un juego y quieren volver. Lógico. ¿Y la comunicación? Uy, la comunicación, qué difícil. Yo he sido un desastre, en mi caso, porque yo tenía metido dentro de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Ahí hay que contarlo. Hay que contarlo, pero me he dado cuenta de esto hace 2-3 años. Yo siempre digo que nuestra fundación tiene, lo que os decía antes, muchas nueces y poco ruido, porque fíjate a toda la gente que llegamos, que es impresionante todos los proyectos que hemos hecho de colegios, orfanatos, campañas de vacunación. Tenemos un barco hospital que va a 8 islas en el Ganges, que ve a 104 personas al día. Tenemos una exposición enorme y no hemos sabido comunicar porque siempre la mano derecha que no sepa lo que hace la mano izquierda. Y hace 2 años que hemos empezado, pero nos falta muchísimo. Tenemos que ir, porque me encantaría poder seguir, pero nos tenemos que ir ya. Pues Teresa, Pilar, María, muchísimas gracias. Y Susana, muchas gracias. La semana que viene más debate esta forma España aquí con vosotras. Un abrazo, cuidaros. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Gracias, Federico.